Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Charlas en la Nube. Mi nombre es Cristian Miller y como cada semana, como cada quincena ahora, estoy con Javier Raimo, mi compañero de viaje. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo va eso? Gracias, Cris, ¿cómo estás? Bueno, nada, muy contento. Un nuevo episodio de Charlas en la Nube. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la soberanía digital. Para eso nos acompaña un conocido, el líder de nuestro equipo, Eduardo Peduto. Eduardo es director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Belgrano. Es profesor de Historia Argentina, profesor de elementos de Antropología Social y elementos históricos sociales argentinos. Además fue diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003. Es columnista de Le Monde Diplomatique, y corto ahí porque si no podemos estar todo el día. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, es un gusto compartir una vez más con ustedes un intercambio de ideas, un diálogo. El gusto es nuestro. No, gracias a usted, Eduardo, una vez más por brindarse a nosotros, además de la larga carrera que contaba Javi. Mi experiencia personal, por lo menos, es que me encontré con una gran persona, con un gran tipo, y siempre me ha demostrado apoyarnos en cada una de las ideas locas que hemos tenido. De hecho, Charlas en la Nube es una de esas ideas que ustedes desde el momento nos empujó a Javi y a mí a realizar, así que desde ya que siempre agradecido por esto. Pero bueno, si le parece, vayamos empezando el tema. Vamos a ir de a poquito desgranando a ver qué es esto de la soberanía digital, de qué estamos hablando. Y por eso la primera pregunta, si le parece, es que nos cuente primero qué es soberanía, de qué estamos hablando concretamente a nivel soberanía, y después en lo particular qué es la soberanía digital, la soberanía tecnológica, que en definitiva se habla mucho, pero no sé si se sabe tanto. Bien. Lamentablemente en este contexto de dilución de categorías, de términos y demás, lamentablemente el concepto de soberanía está bastante devaluado o en otras oportunidades distorsionado. ¿A qué me refiero con soberanía en general? En el caso de los estados, fundamentalmente a que realmente puedan tener la capacidad de adoptar decisiones de acuerdo a su voluntad y a la voluntad de su pueblo, por supuesto, en el marco del respeto, no solamente a las normas internas, sino fundamentalmente a las correspondientes al derecho internacional público. Y por supuesto, el conjunto de convenciones internacionales que en cada uno de los aspectos exista. Eso para mí es el concepto de soberanía en términos generales. Cuando vamos al plano de la soberanía digital, me refiero a eso mismo, aplicado a lo que son, por un lado, los recursos tecnológicos y todas las acciones y medidas que se derivan precisamente de esa estructura tecnológica. Justamente hay una tendencia, algo bastante generalizado y más que nada naturalizado, de hablar del mundo real y del mundo digital, como si realmente corrieran en forma paralela dos mundos. No, mundo hay uno solo, que se expresa, las acciones humanas, los productos históricos se expresan de distinta manera. Así como en la antigüedad, hasta que apareció la palabra escrita, solo se manifestaba la humanidad o los grupos humanos a través de las pinturas, de los grabados. Bueno, cuando irrumpió la palabra escrita fue un salto cualitativo en la comunicación humana. Y así podemos seguir avanzando a lo largo de los siglos, la irrupción del automóvil, de la radio, de la televisión, y en este momento de todas las nuevas tecnologías, sagra entre todo lo que anteriormente mencionaba y las nuevas tecnologías de información y comunicación. Una transnacionalización que ha desdibujado
justamente la capacidad de decisión de los estados sobre alguno de esos aspectos, bajándolo a la tierra. Los estados nacionales, vamos al caso argentino, que no es diferente a ningún otro estado del mundo, ejerce soberanía absoluta sobre su territorio, su mar y su espacio aéreo. Dentro del espacio aéreo, digamos, extendiendo el concepto, es el titular de todas las ondas radioeléctricas, televisivas y de comunicación. Es decir, ahí también está desdibujado cuando se habla de la privatización de las ondas y demás. En realidad, todos, aún los grupos más concentrados, en realidad son concesionarios de ondas y de frecuencias que le pertenecen al Estado. Es él, en realidad, el titular de todo eso. Bueno, cuando yo planteo los de soberanía digital, pienso, a ver, cómo imaginamos, cómo desarrollamos, cómo pensamos líneas de acción, políticas determinadas, para que el ejercicio de esa soberanía también se aplique a estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Eso es un poco el paneo general. Perfecto, clarísimo. ¿Y alguna forma o un ejemplo justamente para ejercer esta soberanía digital? Y te engancho con una pregunta más, el estado del arte hoy en día de ese concepto en nuestro país. Bueno, ahí habría por ahí 2 o 3 planos, ¿no? Yuxtapuestos o necesariamente combinables. Uh-huh. Uno es el aspecto material de lo que podríamos denominar el hardware, ¿no? Y la posibilidad de utilización de ese hardware. Es decir, que haya un acceso lo más universal posible a todas las herramientas que permiten justamente hacer uso de esas nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero a la vez, para que estas herramientas realmente puedan ser útiles y funcionales para nuestra ciudadanía, resulta determinante no solamente la accesibilidad, que nuestra población tenga esas herramientas, sino que una vez que las tiene en su poder, haya una conectividad que realmente facilite esa utilización. Sí, Y Cristian. Eduardo, sí, justamente, y eso me lleva a la siguiente pregunta, justamente con esto de la accesibilidad y la conectividad, porque lo primero que me viene a la mente es un país que está muy al sur de Sudamérica, que tiene una extensión geográfica muy, muy diferente, o sea, muy, muy extensa, y a la vez con economías muy diferentes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, justamente aplicando estos términos que nos viene contando de soberanía digital y para asegurar esta accesibilidad y la conectividad, ¿cómo debe hacer el Estado? Porque en definitiva debe ser una tarea muy compleja, primero por la falta de recursos, y después por esto de los distintos pueblos que se van dando por todo el país y por la lejanía de las grandes ciudades. Bueno, vos al comienzo señalaste que nosotros nos encontramos in the ass of the world. Eso realmente es todo un tema, por supuesto. Justamente hoy a la mañana estaba pensando exactamente en la línea de lo que vos planteás. No solamente en lo extenso de nuestro territorio, sino justamente en por lo menos 2 aspectos más. Las asimetrías existentes hacia el interior de ese territorio y una diversidad no solamente geoespacial, sino de características muy singulares. Voy a hacer un comentario que por ahí es como difícil enganchar con las nuevas tecnologías. Existen innumerable cantidad de pueblos, o por lo menos una cantidad de pueblos significativos en el interior de nuestro país, a la que, por ejemplo, nuestros pibes y pibas,
para acceder a la escolaridad tienen que trasladarse kilómetros y kilómetros. ¿Cómo suturamos esas asimetrías, esas dificultades? No es sencillo. De tu pregunta. Es fundamental un trazado que abarque todo nuestro territorio, fundamentalmente vinculado con la conectividad. Es fundamental. Y a la vez, en forma paralela, romper con esa fascinación por el uso de la tecnología que ha llevado a que innumerable cantidad de trámites que deba realizar nuestra ciudadanía solo pueda hacerse a través de medios digitales. Y esto realmente es un obstáculo muy serio. Yo creo que hay todo un aspecto transicional en el cual deberían convivir las dos modalidades, la analógica y la digital, independientemente del contexto de pandemia que estamos atravesando, que eso merecería otros comentarios. Pero digo, en situaciones normales deberían convivir estas dos modalidades hasta tanto haya una universalización del acceso a la tecnología y de su uso. Eso es un poco, digo, es un tema vasto, es un tema difícil. Totalmente. Por eso cuando digo que el Estado debe hacerse cargo de eso, no podemos dejarlo en manos privadas, no solamente porque en eso se compromete nuestra capacidad de decisión como nación, sino porque todos los costos que signifique eso van a ser aplicados a los usuarios y consumidores. Y ahí en realidad estamos nuevamente reforzando la brecha y la asimetría existente hacia el interior de nuestro pueblo. Y a propósito del pueblo o de los derechos de la ciudadanía, ¿cómo es ese juego o cómo equiparás lo que serían los derechos justamente de las personas en cuanto a, no sé, autodeterminación personal o intimidad y privacidad, en comparación justamente con la soberanía digital del país? Bueno, yo ya hago un juego de figuras, pero que me parece que para que en general se pueda entender, asocio la autodeterminación personal con la autodeterminación de los pueblos y la privacidad e intimidad de las personas con la no injerencia en asuntos internos de sus naciones. ¿Por qué? Porque así como al principio tratamos de aclarar el concepto de soberanía, en realidad cuando centramos no en los conceptos absolutamente duros acerca del término soberanía, sino en un sentido más amplio de esto, en realidad nosotros como personas debemos estar en condiciones de ejercer soberanía sobre nosotros mismos. Es decir, adoptar nuestras propias decisiones, siempre por supuesto, igual que en el caso de las naciones, respetando el orden normativo, no avasallando los derechos de otras personas, pero sí fundamentalmente pudiendo ejercer nuestros derechos. Y eso tiene que ver con el ejercicio de la soberanía. Lo mismo pasa en el tema de la privacidad e intimidad. Es decir, yo tengo que tener la garantía de que esos espacios no van a ser invadidos ni pisoteados por terceros a los que yo no les he dado injerencia en esos asuntos. Es un poco ese paralelismo o ese juego de figuras que hago. Y Eduardo, entonces voy un paso más, porque eso es mirando hacia adentro, hacia las desigualdades o hacia la relación Estado-ciudadano. ¿Cómo ve el tema de la soberanía digital, pero en las relaciones internacionales? ¿Cómo hacen los estados para, a ver, obviamente que los países más fuertes siempre van a tener mayor control sobre Internet en general? Entonces, ¿cómo hacemos un país como el nuestro para realmente hacer valer esa soberanía digital? Mira, yo creo que fundamentalmente no puede tratarse de un hecho aislado ni de ningún gesto omnipotente. Es decir, así como existe el reglamento de la Unión Europea, que ha sido un salto cualitativo hacia el interior de ese continente
en el respeto a la privacidad e intimidad de las personas, que abarca todo su territorio, y por lo tanto la imposición de reglas de funcionamiento a los grandes núcleos concentrados de las nuevas tecnologías, eso mismo tendríamos que tener la posibilidad de contar con una herramienta análoga en nuestro continente. Ahora, a continuación, esto no es sencillo, pero ¿por qué no es sencillo? Porque el supuesto órgano que expresaría los intereses de los estados nacionales de esta parte del mundo, la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, lamentablemente está hegemonizada por los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están muy distantes de tener entre sus prioridades el respeto a la privacidad e intimidad de las personas. Y no solamente no está entre sus prioridades. Tenemos demasiados ejemplos donde han tenido una acción sistemática de violación de esos principios. No nos olvidemos, entre otras cosas, del famoso programa, por así denominarlo, Prisma, que llevó a que países guiados por figuras, personalidades y movimientos políticos que no podríamos decir que estaban en la misma sintonía, como fueron la Alemania de Merkel y el Brasil de Dilma Rousseff, decidieran en forma conjunta hacer una presentación en las Naciones Unidas por la violación no solamente a los derechos de sus estados nacionales. Eso llevó a que Naciones Unidas decidiera crear una estructura justamente de respeto a la privacidad e intimidad de las personas en el ámbito internacional y digital. Volviendo a lo de antes. Ustedes saben que el Centro de Protección de Datos Personales de la ciudad forma parte de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Bueno, justamente en uno de los tantos encuentros, y como derivación de esos encuentros, esa red definió un protocolo que sería la base sobre la cual disponer la herramienta normativa que la OEA debería sancionar para tener un régimen análogo a la de la Unión Europea. Lamentablemente no ha prosperado, no ha tenido cabida por esa resistencia a que hacía referencia antes. Lo que rescato es que hay una necesidad de armar un documento de la región, pero vos ves que en cuanto a la posibilidad es muy complicado. Es complicado y digamos, inevitablemente, porque si no nos hacemos los distraídos. Tenemos que caer en lo que sería una descripción de lo que es el panorama político hacia el interior de nuestras naciones. Hasta tanto no haya una extensión de gobiernos, no importa el signo determinado, pero sí que una de sus prioridades sea hacia adentro de sus naciones tender a igualar las condiciones de existencia de sus propios pueblos. Y por el otro, de ejercer una soberanía madura de interconexión en el centro de lo que son los actuales conflictos geopolíticos o tensiones geopolíticas. Una de las cuestiones justamente es el Big Data, es decir, es la masa de datos y quiénes son sus poseedores. Y no me refiero solamente o meramente a los aspectos comerciales, financieros, bancarios, transaccionales, que de por sí, por supuesto, son sumamente importantes, sino a lo que está detrás del telón. ¿Y qué es lo que está detrás del telón? Justamente es cómo ir desde esa concentración del Big Data generando categorías de pensamiento, actitudes vitales, a través de lo que podríamos denominar claramente el condicionamiento de la subjetividad
de las personas. Cómo han trascendido a nivel mundial un montón de categorías impensables para 30, 40 años. El terraplanismo, por ejemplo, que trascienda de una manera brutal, nos debe llevar a preocupar. Y en realidad, a ver, quienes se encargan de difundir ese terraplanismo, no son solamente aquellos que, bueno, sus niveles de conciencia, de capacitación o de formación son básicos, sino quienes piensan en justamente difundir este tipo de categorías para ir generando justamente una mayor fisura hacia el interior de las sociedades. Y en esa fisura, en esa división, en esa fragmentación, está justamente uno de los vértices sobre los que montan un poder cada vez más concentrado. Al comienzo de la pandemia... perdón, sí, Cristian. Quería ahondar en ese punto porque, como dice usted, yo veo complicado hoy por hoy un reglamento como el europeo en protección de datos, más que nada por la geopolítica, por esto de que nos encuentra justamente a los países latinoamericanos muy divididos, muy dispersos en cuestiones internas. La verdad que se está dando un momento histórico que me parece que es la explosión de los datos personales y de la privacidad, y que justo nos encuentra en un momento en el que, políticamente hablando, es muy difícil ponernos de acuerdo. Pero de alguna manera igual los países en general mostraron cierta tendencia a alinearse justamente con la línea europea en protección de datos, con el reglamento y demás. Hay como una tendencia del ambiente en coincidir con esas líneas. Entonces, quizás, y esta es la pregunta concretamente, si no ve más viable quizá una convención internacional sobre la intimidad, sobre la protección de datos, en línea, por ejemplo, con la Carta de Derechos Digitales española, que empieza un poco con esa idea, esa filosofía de ampliar derechos digitales concretamente. ¿No ve más posible eso, una convención internacional en la que después los países terminen adhiriendo que un reglamento sudamericano o latinoamericano de protección de datos? Yo suscribo totalmente eso. Es decir, hace bastante tiempo que vengo Naciones Unidas pegue un salto cualitativo y aquello que de origen a la formación del relator de Naciones Unidas sobre la privacidad e intimidad de las personas, eso en realidad se transforme en una convención internacional, en un pacto internacional que en el caso nuestro pase a integrar también o forme parte también de nuestra Constitución Nacional. Pero yo creo que esa herramienta sería fundamental. Porque, a ver, en el caso del reglamento de la Unión Europea, que es un gran salto en relación a la situación preexistente, sin embargo hay un aspecto ahí que a mí siempre me hace como ruido, ¿no? Hasta ahora, salvo por ejemplo en el tema de WhatsApp, donde han logrado que WhatsApp no pueda aplicar sus nuevas políticas comerciales en su territorio, en general se trata de multas. Claro, en el caso de cualquiera de nosotros, ¿no?, acostumbrados a un ingreso mensual y a manejar determinadas categorías monetarias y volúmenes, nos parecen cifras siderales las multas. Y claro, en términos comparativos lo son. Pero a la hora de hacer la comparación entre esas multas aplicadas y el volumen anual de ganancias de cada una de esas empresas, yo no tengo la menor duda de que esas empresas, en su balance y en su presupuesto, ya tienen anotado como marginal y como pérdidas esas multas que les van a ser aplicadas. Con lo cual, en realidad se trata de una rueda a la que no terminamos de ponerle un palo. Y entonces sigue rodando. Es decir, transformar esa estructura para que realmente sea el dador de permisos. Y Eduardo, para ya ir finalizando, ¿me podés contar un poco sobre qué es la nube, por favor? Porque creo que tiene mucho que ver con el tema de la soberanía digital, con la posibilidad de dónde almacenamos los datos, si es dentro o fuera del país, quién tiene acceso, quién no. Si es una nube
¿Qué es? Vos sabés que yo recuerdo que hicimos un encuentro muy interesante, muy lindo, hace un par de años creo que fue, en Misiones. Entonces yo ahí usé esa metáfora que, bueno, vos Javi la conocés, no sé si Cristian la conoce, pero digo, este fenómeno de la nube, ¿no? Esta metáfora que se usa, es como para diluir de alguna manera dónde se concentran estos datos. Digo, qué singularidad que justamente esta nube, cuando produce lluvia, lo haga solo sobre un territorio, que es la costa este de Estados Unidos. Le hace California, le hace Silicon Valley. El tema de la nube es un tema complicado, porque justamente cuando nos referimos a ese programa existente de Prisma y demás, es decir, la accesibilidad a toda la parte, como decíamos antes, lo que está detrás del telón, a toda la concentración de datos e información, justamente está localizado, no al 100%, pero entre el 75 y 80% de la información mundial está concentrada en esa nube cuya lluvia salpica las calles de San Francisco. Volviendo a la soberanía digital, por supuesto esto es utópico, pero bueno, sería como una de las cosas pendientes. Sería muy interesante que a partir del desarrollo de ARSAT y demás, vayamos tratando de generar nuestra propia nube, de manera tal de ejercer en el plano del día a día ese aspecto de soberanía al que me referí. Europa está un poco en esa tendencia, ¿no? Como que le marcó la cancha a Estados Unidos y como está exigiendo los datos de los europeos se quedan en Europa, así que estamos en esa línea. Por eso yo creo que esa es la dirección que debemos adoptar. Y sí, porque, no sé, creo que hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene todo en Amazon, tiene todos sus servidores son de Amazon, así que la información nuestra está por ahí. Totalmente. Sí, una aclaración para quizás algún despistado o alguno que no esté muy en tanto. Cuando hablamos de nube, hablamos claramente de servidores. Eduardo hizo referencia a lo que es el hardware, a la materia dura, que la mayoría claramente están alojados en Norteamérica, en Estados Unidos. Aprovechando el comentario de Chris también, que habló un poco de los datos almacenados, de nuestros datos en posesión del gobierno de la ciudad, pero que los almacenan en Estados Unidos. Es un planteo bastante complicado, mucho más si gran parte de esos datos son datos sensibles, que quedan almacenados en la base en Estados Unidos, y por ejemplo, ¿qué pasa si hay un problema con los cables de allá y nosotros perdemos acceso? Tal cual. Dejamos de tener las riendas de nuestros datos porque están almacenados en otro lugar. Por eso también la importancia de tener nuestros propios servidores y poder almacenar todo nuestro territorio. Totalmente de acuerdo, Javi. Bueno, y eso justamente, la conclusión tuya me lleva al último microsegmento que ya para empezar a cerrar la charla, son las frases. Siempre a todos los invitados le leemos una frase para que nos haga una devolución y para que de alguna manera empiece a hacer un mensaje final y una conclusión sobre bueno, qué le pareció la charla, los temas y demás. Esta charla concretamente no es ni de Elon Musk, ni de Steve Jobs, ni de nadie estadounidense, sino que convocamos a un prócer nacional, que justamente es nuestro invitado de hoy, y lo dijo en una nota que creo que fue de 2018 en Infobae, si no me equivoco, y es un extracto muy chiquito, pero bueno, va a ser de disparador. Dice: una gran falencia que nos excede como país es la inaplicabilidad de nuestra legislación nacional frente a los grandes monstruos de Internet. Cierro comillas. Y es un poco también de conclusión a lo que venimos. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué sostiene eso? ¿Y qué le dispara a usted? Y mira, lo digo por lo siguiente, Cristian. Vayamos a cualquier ciudadano o ciudadana que tenga un conflicto con estos grandes concentradores de información y de poder tecnológico. Es un vericueto acceder a eso.
Mirá, yo te cuento un caso específicamente a vos, Javi lo conoce, pero me parece importante. Acá, hace unos años, existía un sitio web que se llamaba Patentes y Travestis, donde grababan las imágenes de los autos y las patentes de los autos que circulaban por los bosques de Palermo. Bueno, nosotros hicimos toda una serie de acciones y demás, pero básicamente lo que me interesa está vinculado con tu pregunta o tu reflexión. Entre esas acciones fue enviar a Google el pedido de que cesara ese sitio con justamente la vulneración de la privacidad de las personas que circulaban por los bosques de Palermo. Me acuerdo que recibimos una carta. Recibo la carta, veo el sobre, guardo el sobre, abro, y decía, bueno, que no era ese el medio por el cual, porque habíamos mandado un oficio, no era ese el medio, tenía que ser por correo electrónico, cualquier demanda, y bla, 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 generalidades absolutas. No tenía ni lugar de emisión de esa nota, ni fecha, y quién lo firmaba, el equipo de Google. Entonces fui a investigar el sobre y vi que el sobre tenía sello del Correo de Brasil. Busqué, no, digamos, la sucursal del Correo Brasilero donde se había emitido y estaba a 4 cuadras de las oficinas de Google Internet. Vos fijate, eso nos pasó a nosotros como Centro de Protección de Datos Personales. Calcular a Josefa Domínguez o Juan Ramírez que tienen un problema de ese tipo y quieren realmente que sean respetados sus derechos. Se perdió en la noche de los tiempos. Y ojo, eso estamos hablando de en este aspecto de casos circunscriptos. Pero esto trasladado a la masa que tienen en su poder. ¿Por qué durante tanto tiempo Facebook funcionaba en Irlanda? Porque Irlanda le garantizaba justamente la absoluta liviandad en relación a lo que era el tema justamente de protección de datos personales. Por eso yo hablaba de los monstruos. Y vos fijate que si hacemos econometría, lamentablemente la pandemia, frente a la falsa ilusión, entre los que me incluyo, que creíamos que la pandemia iba realmente a favorecer como una expansión de la solidaridad, una mayor tendencia a la igualdad. En realidad lo que ha hecho es profundizar el abismo, y aquellos que tenían un poder económico concentrado han duplicado sus ganancias y su concentración. Un poco me refería a eso, y disculpen, fue muy largo, pero bueno. No, excelente, excelente. Claro, y de hecho un ejemplo rápido de lo que acaba de decir Eduardo es justamente WhatsApp con la implementación de las políticas de privacidad. Hace una diferenciación, hace políticas distintas en cuanto a lo que es la Unión Europea y nuestra región. Está bien, entendemos que está en vigencia el reglamento europeo, que a diferencia de nuestra región, que como bien dijimos hace un ratito, no solo no tenemos un documento, una convención o un reglamento que se aplica a toda la región, pero bueno, la mayoría de los países tiene su ley de protección de datos personales, que la mayoría a su vez tiene que ser actualizada, pero bueno, se aprovechan justamente de eso y hacen una política, no sé cómo la quieren describir, pero aprovechándose de nada. Y sí, de del más débil, básicamente. Sí. Claro, no, y una última cuestión relacionada con algo que me preguntaba Javier antes de este encuentro, organizada por el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.
donde disertamos, digamos, 4, estaba la gente de Uruguay, la gente de Ecuador, la gente de Colombia, y yo. Y yo le comentaba a Javier, en vez de reflexionar y tratar de pensar en voz alta, algunos con más intensidad, ponele, otros con menos, sobre las dificultades, los obstáculos, cómo lograr una política común. En realidad era como un autoelogio de cada uno de ellos de qué bien que andaba la protección de datos personales en su país. Y la verdad a mí me preocupó no solamente esto, sino justamente la ausencia de conciencia de la falta de herramientas comunes que teníamos. Y esto pasa porque lamentablemente, y se da en muchos ámbitos, ¿no? Quienes ejercemos ciertas funciones públicas, estamos muchas veces más preocupados por tratar de demostrar qué eficaces y piolas que somos y no reparar justamente en las limitaciones, en las impotencias a las que nos vemos sometidos muchas veces y tratar justamente de encontrar herramientas, políticas, acciones e intenciones que modifiquen esa situación. Bueno, disculpen, me fui ya de nuevo demasiado largo. No, está innato el docente y me encanta porque son siempre términos muy claros, muy bajados a lo llano, que me parece que en este ambiente tenemos la obligación de explicarlo bien, así que mientras más palabras, mejor, me parece. Dale vos. Claro. Bueno, nada, por mi parte, agradecer como siempre, Eduardo, por estar ahí, por brindarnos estos conocimientos y, como dijo Cristian al principio, por aceptar y promover las ideas. Así que, nada, palabras de agradecimiento. ¿Usted, Eduardo, quiere decir alguna, no sé, canales de comunicación o cómo se pueden contactar con el centro? Así Y aprovechamos yo la oportunidad también agradecerles para a divulgar. ustedes también que estén ahí. Hay 2 formas de conectarse con el centro. Una es enviándonos un correo electrónico a CPDP, es decir, Carlos, Diego, Pablo, ¿no? @defensoría.org.ar. Esa es una forma. Y la otra, si no, es entrar a nuestra página web, que es www.cpdp.defensoría.org.ar. La otra es telefónicamente al 4338-4900, interno 3751. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Ya cierro el saludo de Javi porque me parece que nada, que tenemos que volver a agradecerle todo el tiempo por este espacio, porque realmente nos ha apoyado todo el tiempo, así que muchísimas gracias por eso. Así que nada, eternamente agradecido. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de Charlas en la Nube. Nos vemos en pocos días. Adiós.